Hola, ¿qué tal? Soy la profesora Pineda y les voy a presentar el tema de reacciones febriles. Este es un tema que normalmente vemos en la práctica, sin embargo, pues vamos a aprovechar la sesión para dejar unos conceptos muy claros. Bien, ok, entre los objetivos de esta sesión, pues es que conozcan el método de laboratorio de reacciones febriles que sirven para el diagnóstico y seguimiento de enfermedades como fiebre tifoidea, paratifoidea, brucelosis y la riquetosis. Sobre todo me interesa que aprendamos la interpretación de estas pruebas y también que conozcamos otros métodos diagnósticos. Pues para ello les tengo que dar una pequeña introducción y lo que comenzaré diciéndoles es que existen enfermedades cuyo síntoma predominante es una marcada elevación de la temperatura, lo que conoceremos como síndrome febril, entre otros síntomas. Eh, Estas enfermedades comúnmente son causadas por los géneros de Salmonella, Brucelas y Rickettsia. ¿Qué pasa? Bueno, pues existen una serie de pruebas que son las reacciones febriles, que se utilizan para el diagnóstico presuntivo y el seguimiento de estas infecciones. Cabe mencionar algo. Estas pruebas se han vuelto obsoletas y han disminuido en países donde se menciona que tienen excelentes condiciones de vida, que serán los países desarrollados. Sin embargo, en países en vías de desarrollo, como México, pues estas pruebas se siguen utilizando eh, al ser pruebas rápidas, baratas, de fácil realización y de fácil acceso, y para el diagnóstico de estas enfermedades. Sin embargo, pues tienen claras limitantes que vamos a tratar más adelante. ¿Qué pasa con estas pruebas? Bueno, pues tienen un fundamento teórico. Y en cuanto al fundamento teórico, lo que ocurre es lo siguiente. Cuando una bacteria o un microorganismo entra al, a su huésped, en este caso el ser humano, ¿qué ocurre? Bueno, pues los microorganismos tienen algo llamado antígenos. Estos antígenos tienen la capacidad o son los que permiten que el huésped, en este caso el ser humano, produzca anticuerpos aglutinantes contra estos. Es decir, aquí está el antígeno, el cuerpo produce anticuerpos y en un futuro o tal vez en la misma infección, pues estos anticuerpos reconocen al antígeno y lo aglutinan, es decir, le echan el montón. ¿Qué más? Bueno, por lo tanto, si nosotros exponemos el suero de una persona que probablemente esté enferma o que haya padecido la enfermedad, pues va a tener estos anticuerpos. Si nosotros exponemos a este suero a antígenos purificados de el microorganismo, pues lo que va a ocurrir es que si tiene la enfermedad o está generando anticuerpos o ya tuvo la enfermedad y ya tiene anticuerpos establecidos, pues estos anticuerpos van a aglutinar, van a reconocerlos y van a aglutinar contra este antígeno purificado. Por lo tanto, pues esta reacción o este fundamento teórico nos permite no solamente buscar a un anticuerpo específico, sino nos permite buscar una batería de anticuerpos con una sola toma de sangre. ¿Ok? Ahora, el valor de estos anticuerpos, o denominado también título, pues ¿de qué va a depender? Va a depender del curso de la enfermedad, es decir, en qué momento de la enfermedad se encuentra el paciente. Eh, por ejemplo, en estas pruebas lo que normalmente hacemos o lo que normalmente se debe hacer es comparar dos muestras del mismo paciente y que estén separadas en un tiempo aproximado de 4 semanas. ¿Qué pasa? Bueno, eh, normalmente para reportar el resultado de esta prueba se toma en consideración la dilución más alta en la que se observe aglutinación. Esto lo vamos a estar repasando más adelante. ¿Qué sucede? Bueno, pues aquí tenemos un ejemplo, tenemos todos los días por los cuales cursó la enfermedad del paciente y este es el día cero. El día cero es cuando empieza con la sintomatología. Normalmente la sintomatología del día cero es la fiebre. Entonces, este pico significa la intensidad o el nivel muy alto de sintomatología o de síntomas que presenta nuestro paciente y pues estos síntomas van disminuyendo conforme va pasando el curso
natural de la enfermedad. ¿Qué pasa? Ay, si quiere. Vamos a ver. ¿Qué sucede? Bueno, obviamente en el día cero el paciente no va a presentar anticuerpos. Normalmente estos anticuerpos empiezan a generar, pues desde el momento en el que entran en contacto con este microorganismo, pero pues nosotros vamos a tener una cantidad detectable de anticuerpos a partir de los días 8 a 10. Esta cantidad de anticuerpos pues, va a incrementarse mientras que la sintomatología va a disminuir. Aquí tenemos algo muy importante que sería una ventana. Esta ventana lo que nos permite pues, es que el paciente va a tener sintomatología y va a tener anticuerpos. Es muy difícil encontrar a los pacientes en esta ventana. Por ello, pues nosotros hacemos dos pruebas. Por ejemplo, el paciente llega con la fiebre al día 0, le tomamos su prueba y después del día 21, pues le volvemos a tomar la prueba y entonces vamos a observar un incremento en los anticuerpos. Esto nos está dando un diagnóstico. Sin embargo, pues esta es una de las limitantes, esta ventana es muy difícil de encontrar. Otra de las limitantes es que la cantidad de anticuerpos va a depender del momento en el que el paciente esté, es decir, el momento de la enfermedad. Si el paciente ha padecido con anterioridad a esta enfermedad, si el paciente ha sido vacunado con anterioridad y además si se encuentra en una zona endémica, es decir, una zona en donde esta enfermedad predomina. Eso, pues, tenemos que checar el nivel promedio de anticuerpos en la población local. Finalmente, pues también debemos de considerar si el paciente ha tenido un tratamiento previo con antibióticos. Normalmente los pacientes no llegan en el día 0, normalmente llegan a los 2, 3 días cuando la sintomatología empieza a incrementar. Y normalmente nos llegan automedicados, entonces esto es muy importante para determinar la cantidad de anticuerpos. Bueno, estas son parte de las limitaciones que pueden tener las pruebas. Ahora, ¿en qué consisten las reacciones febriles? O mejor dicho, ¿qué incluyen o qué antígenos incluyen las reacciones febriles? Bueno, el primer antígeno, los primeros antígenos que incluyen son los antígenos O y H de Salmonella typhi. Estos, pues, al determinarlos, estamos haciendo algo que se llama reacción de Widal. Si recuerdan, pues este Salmonella tienen estas regiones y pues el anticuerpo va a tratar de localizar lo que sería el antígeno H del flagelo y el antígeno O de la pared celular. Ahora bien, esos serían unos. El siguiente serían los antígenos flagelar A y flagelar B de Salmonella paratitis y el antígeno somático de Brucella abortus. No cualquier Brucella, sino de la cepa que tenemos aquí. Esta reacción, hacer que los anticuerpos reaccionen al antígeno somático de Brucella abortus con esta cepa, se conoce como reacción de Huddleston. Y finalmente tenemos al antígeno somático de Proteus de esta cepa, OX19. A esta reacción se le conoce como reacción de Weil-Felix. ¿Qué pasa? ¿Por qué me van a decir, bueno, pues si estamos buscando otros microorganismos, ¿por qué Proteus? Bueno, simple y sencillamente, Proteus tiene una reacción cruzada, es decir, también va a reconocer a los antígenos de las rickettsias. Entonces, de esta manera, pues logramos tener el diagnóstico. Simple y sencillamente hay que recordar que en la pared de lipopolisacáridos, pues podemos tener en este caso, el polisacárido O, que sería uno de los más antigénicos. Es decir, que genera una respuesta inmunológica. Espero que no se les olviden los nombres de las reacciones y sobre todo en esta, la reacción de Weil-Felix, ¿por qué estamos usando Proteus cuando estamos buscando rickettsias? Bueno, cada una de estas pruebas pues tiene una particularidad y por lo tanto debe de ser interpretada en el contexto clínico del paciente. Eso lo vamos a ver más adelante. Es decir, no podemos quedarnos ciegos ante un resultado y solamente ver el resultado sin ver todo el contexto del paciente. Bueno, pero como recordamos, estas pruebas son un diagnóstico presuntivo. ¿Cómo nombraríamos o qué me van a decir? Bueno, entonces, ¿cuál sería el diagnóstico definitivo? Bueno, el diagnóstico definitivo
se hace cuando nos salen estas pruebas diagnósticas presuntivas positivas, y entonces lo que se debe de hacer es el aislamiento de este agente patógeno, ya sea en sangre, en heces o en algún tejido blando, y esto se hace mediante pruebas como la reacción en cadena de polimerasa o inmunoensayos ligados a enzimas como los ELISA. Sin embargo, en nuestro país pues son pruebas que son relativamente caras, son de difícil acceso porque pues los pacientes llegan a primer nivel y a menos de que estén en un segundo nivel se les hacen estas pruebas. Y también otra de las limitantes es que se realiza frecuentemente en periodos tardíos de la enfermedad. Entonces ya no hay una utilidad práctica como tal. Y además, pues se les realiza luego de que ya el paciente pasó por una serie de médicos o traslados a primero, a segundo, a tercer nivel, y pues ya se les realizó cuando ya tienen una terapia antibiótica. Entonces, pues estas pruebas definitivas se guardan o se utilizan solamente en casos específicos. Pero bueno, como les mencioné, este tema lo tratamos siempre en una práctica, pero pues ya no tenemos ahorita en este momento la manera de hacer una práctica, así que vamos a sacar lo más que podamos de este tema. Entonces vamos a suponer que a nuestra consulta llegan 3 pacientes. Los 3 pacientes tienen sintomatología diferente, entre ellas predomina la fiebre, tienen días de evolución diferente y el antecedente que tienen es el consumo de alimento en condiciones de poca higiene. Entonces, pues nos animamos a hacerle las reacciones febriles, ¿no? Sería interesante. Normalmente, en la práctica de laboratorio, pues utilizamos este material, que es ligadura, tubo de vidrio, pipetas Pasteur, jeringas, una placa de vidrio, aplicadores de madera, torundas. Esto es el kit del reactivo de antígenos febriles, una centrífuga, además de otros servicios. Pero, ¿qué es lo que deben de hacer ustedes? Bueno, el primero es ponernos nuestro equipo de protección personal y lavarnos las manos. Eso es muy importante. Una vez que ya tenemos nuestro equipo de protección personal, que es la bata, bien abrochadita de enfrente, pues procedemos a lavarnos las manos. Podemos ponernos o no podemos ponernos guantes, eso va a depender de qué tan seguros se sientan ustedes. Y vamos a continuar con la desinfección del área de trabajo. Esto se hace mediante, por ejemplo, algún bactericida como cloruro de desalcohol y dependiendo de la técnica que ustedes quieran utilizar. Recuerden que puede ser de adentro hacia afuera, de lo más limpio a lo más contaminado. Entonces recuerden que el lavado de manos es muy importante y lo que vamos a hacer es obtener 5 mililitros de sangre por punción venosa. Ustedes ya deben de conocer esta técnica, sin embargo, pues vamos a recordarla. Utilizan el brazo, de preferencia el brazo no dominante del paciente, y le colocan una banda elástica que normalmente la conocemos como torniquete. Esta banda elástica va en la parte más superior del brazo con la finalidad de que nos permita ver o que resalte las venas. Una vez que ya vimos esto, bueno, pues, los que traen guantes pueden tocar qué tipo, las venas superficiales que van a poder funcionar. Y una vez que ya tengan localizada la elegida, pues lo que se hace es limpiar el sitio con una torunda y pues después de palparla, pues se limpia, una torunda con alcohol evidentemente, y se introduce la jeringa aproximadamente en un ángulo no mayor de 45 grados, ¿ok? ¿Esto para qué? Pues para poder observar cómo va a entrar la sangre. Les estoy mencionando esta técnica, pero ya existe la técnica que se usa otros instrumentos. Una vez que ustedes ya obtuvieron su sangre, pues van a colocarlo en un tubo, pero cabe mencionar algo, es un error común de los alumnos, pues quitar la jeringa, pero no quitar y la aguja y no quitar el torniquete. Entonces, antes de retirar su jeringa y su aguja, retiran su torniquete y así evitan un problema de manchas, ¿ok? Entonces, una vez que ya tienen su sangre en la jeringa, quitan la aguja y van a vaciar delicadamente todo el contenido de sangre por las paredes del tubo. Esto evita la hemólisis. Y bueno, ya tienen su tubo con sangre y lo que van a hacer es esperar a que se forme el trombo, quitan este trombito y lo van a centrifugar el tubo a 2500 revoluciones por minuto por 5 minutos en una centrífuga. Una vez
ya tienen la centrífuga y el tubo ya centrifugado, pues lo que van a obtener es una división. Y en la parte superior, pues lo que vamos a obtener es el suero. Entonces, este suero lo vamos a separar con una pipeta Pasteur, lo pueden guardar en un tubo y lo que seguimos o lo que se debe de hacer es la técnica de aglutinación rápida en placa. ¿Por qué en realidad? Porque ocurre en minutos, a lo mucho. Entonces, aquí tienen el kit que llegaríamos a utilizar en el laboratorio y esta placa me van a decir por qué es una placa tan grande. Bueno, les comentaría después. Entonces, bueno, ¿qué es lo que se debe de hacer? Se debe de identificar en cada óvalo marcado, pues, qué va a ir en él. Lo pueden identificar con números, con letras o en un orden específico. Y se debe de colocar una gota de el suero, ¿ok? Ahora, hay que aclarar que pues todos estos reactivos tienen que estar a temperatura ambiente para realizar la prueba y colocar una gota de suero en cada óvalo marcado. ¿Qué pasa? Bueno, pues también vamos a colocar una gota del antígeno respectivo en cada óvalo. Hay que tener mucho cuidado que esta gota no entre en contacto directo con el suero porque contamina todo el kit. Se tiene que hacer desde arriba y con mucha precaución. Una vez que ya tenemos las gotas de antígeno respectivo en cada óvalo, pues ¿qué es lo que debemos hacer? Pues mezclamos con el aplicador de madera o dependiendo de si tenemos disponible un equipo de rotación a 120 revoluciones por minuto por 2 minutos. Normalmente es más así con el aplicador de madera. ¿Qué pasa? Bueno, pues después de haber mezclado vigorosamente, pues podemos observar con luz indirecta a la simple vista la presencia o la ausencia de aglutinación. Me gustaría enseñarles pues, los resultados que obtenemos en el laboratorio, pero evidentemente en este momento no puedo entrar, por lo que pues, nos vamos a conformar con estas imágenes. Lo que pueden ver a su izquierda, esta de aquí, es una prueba que tiene aglutinación. Si ven, cambió su color y con un poquito de imaginación pues ven bolitas, ¿no? Mientras que esta otra prueba ya fue mezclada y no ha cambiado su consistencia ni su color. Por lo tanto, no está aglutinada. Aquí las tenemos. Entonces, después de analizarlas, pues podemos decir categóricamente hay o no hay aglutinación. ¿Ok? Entonces, se considera una reacción positiva, una aglutinación débil o una aglutinación intensa, que es fácilmente visible macroscópicamente, es decir, al ojo simple. Y se considera una reacción negativa cuando es una suspensión uniforme, sin cambio visible alguno, y pues se puede comparar con un control negativo. Normalmente estas pruebas deben de tener un control positivo y un control negativo. Muchas veces los mismos alumnos piden observarlas al microscopio y está bien, ustedes pueden observar al microscopio y lo que van a observar es esta aglutinación, es decir, el anticuerpo aglutinándose contra el antígeno. Cuando no hay aglutinación y es negativa, pues no van a observar nada. Sin embargo, todos los resultados positivos o negativos se toman únicamente con la observación macroscópica. Es decir, si no vieron nada a simple vista, pero lo observan al microscopio, no contaría como positivo, contaría como negativo. ¿Okay? Bueno, esto es muy importante porque luego los alumnos intentan ver en el microscopio y podemos dar una mala interpretación. ¿Ok? Bueno, ya que hacemos esta prueba esta prueba cualitativa, es decir, ¿hay o no hay presencia de los anticuerpos? La pregunta aquí sería, ¿cómo harían una prueba semi-cuantitativa? Bueno, ¿cómo se haría? Bueno, se hacen títulos, es decir, diluciones de suero con solución salina y se le pone la misma cantidad o una cantidad constante de los antígenos. Este suero pues va a ir diluido en solución salina, en un volumen constante. Y obtendremos resultados de este tipo. Entonces, los títulos o valores serían 1 a 20, 1 a 40, 1 a 80, 1 a 160, 1 a 320 e incluso existen unos títulos más bajos. ¿Qué quiere decir? A mayor título hay la cantidad de anticuerpos es más fuerte, es decir, hay mayor cantidad de anticuerpos en la división 1 a 20 que en la división 1 a 320. Ahora bien, tenemos
3 tipos de resultado, 3 aquí ejemplos. Y entonces podemos ver que aquí nuestro paciente pues tiene el título positivo de 1 a 40, de 1 a 80, de 1 a 160, es decir, este título es muy positivo. En el segundo tenemos un título que empieza a ser positivo en 1 a 80 y en el tercero pues tenemos el título positivo en 1 a 160. Hay que saberlos interpretar. Por ejemplo, podría ponerles un ejemplo. Este paciente, lo que podría pasar es que él está en una zona endémica y ha sido expuesto varias veces a la enfermedad, por lo tanto, pues tiene una cantidad de anticuerpos impresionantes. Entonces hay que ver la clínica. ¿Ok? Bueno, pasando con esta prueba semi-cuantitativa, debemos de considerar que el título o el valor se va a considerar en la dilución más alta, en donde nos dé una aglutinación del 50%. Y esto lo van a poder ver en su manual. Por ejemplo, cuando hay una aglutinación muy escasa, o casi del 25%, se considera de una cruz. Cuando hay una aglutinación del 50%, se considera de dos cruces. Del 75% se considera de tres cruces y del 100% se considera de cuatro cruces. Este es un ejemplo. En la realidad se ve, pues, esta aglutinación empieza a ser de leve a muy densa. ¿Ok? Y bueno, pues, algunos libros les refieren esto para que se puedan orientar un poquito más, que por ejemplo 25% es un fluido flotante nublado o un 75% es un fluido ligeramente turbio y un 100% es un fluido flotante claro, ¿no? Esa sería su manera de interpretarlos. ¿Ok? Ahora, otra pregunta que nos hacen, ¿cómo sería la cuantitativa? Bueno, la cuantitativa consiste en hacer las diluciones del suero del paciente que van desde el 1 a 20 hasta el 1 a 1240, manteniendo el volumen constante con solución salina, y son bastante tubos, aproximadamente son 10. A estos tubos se les añade una cantidad constante del anticuerpo, y esto se debería de hacer por cada anticuerpo, es decir, 6 reacciones, ¿no? Serían bastantes y sería bastante tiempo generado. Finalmente, pues cada antígeno tiene un tiempo de incubación de 24 horas a 37 grados centígrados y se empieza a ver la interpretación de esta manera. Es lo que hay en el libro, lo que ustedes pueden ver en la vida. Aquí está el precipitado de la aglutinación. Entonces, pues cada libro y cada técnica le da un valor diferente, pero sencillamente podemos decir que en una 60 sí hay aglutinación, mientras que de 1 a 1320 ya no hay aglutinación. Ajá. Bueno, ¿cómo haremos un análisis de resultados? Bueno, pues finalmente comprender que la determinación cualitativa de antígenos febriles pues es una técnica de aglutinación en el suero que pues nos va a servir como un diagnóstico presuntivo de estas enfermedades, sobre todo pues aquí en México. Y entonces vamos a hacer un supuesto. Vamos a analizar los resultados de nuestro primer paciente. Es un paciente que hace 2 semanas tiene fiebre alta, constante, tiene sudoración profusa, postración, diarrea y recientemente un sarpullido de manchas aplañadas color rosáceo, que normalmente se conoce como roseola. Esto en la parte inferior del pecho y del abdomen. Ustedes le hacen sus reacciones febriles, aquí está el orden de los antígenos, y pueden notar cómo Salmonella typhi y Salmonella typhi con el antígeno H salen positivos, es decir, salen aglutinados. ¿Ustedes sospechan de salmonelosis? Obviamente sí. ¿Qué harían? Bueno, pues podemos utilizar el antígeno somático O para hacerle títulos en la prueba semi-cuantitativa y pues vamos a observar que nos va a dar positivo. Entonces, definitivamente, este paciente tiene fiebre tifoidea y lo más seguro es que está cursando con su segunda semana. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, darle su tratamiento y eh, hacerle un seguimiento. ¿Cuál es el orden o cuál es la metodología que debemos de seguir para estos pacientes? Bueno, México es una zona endémica, entonces cualquier resultado mayor o igual a 160 se considera un resultado positivo. Se tiene que repetir la prueba a los 7-10 días
4 semanas para observar un incremento de anticuerpos, sí. Ajá. Es recomendable realizarle un hemograma a este paciente. Y la finalidad de este hemograma sería encontrar datos asociados a la fiebre tifoidea, que son de importancia, como la anemia, leucopenia, eosinopenia, trombocitopenia. ¿Sí? ¿Para qué? Pues para descartar datos de alarma y complicaciones. ¿Cuáles son los datos de alarma? Bueno, pues aquí están todos estos. Fiebre que persiste, dolor abdominal, vómito que persiste, diarrea severa, la distensión abdominal, sobre todo la deshidratación, esto tanto en adultos como en niños. Además de que, pues recuerden que una fiebre mal controlada puede generar crisis convulsivas en niños. El rechazo a la vía oral en niños es muy peligroso, una dificultad respiratoria y puede generar hemorragias. ¿Cuáles complicaciones habría si no le estamos dando un tratamiento adecuado y un seguimiento adecuado a este paciente? Pues perforación intestinal y otras complicaciones más graves, ¿no? Como por ejemplo neumonía. Entonces, pues es recomendable hacerle este hemograma. También hay que darle el tratamiento farmacológico. Este tratamiento farmacológico es ambulatorio, sí, siempre y cuando el paciente acepte la vía oral. Y se revalora al quinto día de tratamiento. O sea, se le da, ya que diagnosticaron esta fiebre tifoidea, al paciente le dan su tratamiento, ya al quinto día tiene que venir con ustedes para que lo revisen. Una vez que lo revisan, ¿qué es lo que van a hacer? Bueno, pues una vez que ya su paciente terminó con el curso natural de la enfermedad, ya no presenta complicaciones, ya no tiene síntomas, ya terminó su tratamiento, por lo regular son 14 días de tratamiento, ¿qué tienen que hacerle? Un coprocultivo al final, y al menos en 6 ¿Para qué? Para determinar que ese paciente finalmente ya no tiene o ya no es portador de esta bacteria. Ahora, vamos a analizar el otro caso. Tenemos un paciente número 2. Este paciente inició hace 7 días con fiebre. Esta fiebre es intermitente, tiene escalofríos, dolor muscular, cefalea y diarrea. Y casualmente es vecino del paciente número 1. Entonces, muy probablemente ustedes están sospechando lo mismo. Si ven, el tiempo de evolución es diferente que en el paciente anterior. Y cuando ustedes le hacen la prueba, pues sí sale positivo para salmonela, pero no les convence mucho el resultado. Si ven, no es tan claro como el paciente anterior. Por lo tanto, pues pueden decir que es un resultado un poco no conclusivo, ¿no? Entonces, pues tienen un paciente con una alta sospecha de fiebre tifoidea y sus reacciones febriles no les dieron un resultado concluyente, aunque con lo que yo les he explicado, podríamos tomarlo como una prueba positiva de cierto número de cruces, ¿no? Y bueno, un resultado negativo o no concluyente no nos descarta la enfermedad y mucho menos con los antecedentes clínicos del paciente. Por lo tanto, hacemos una detección o una prueba rápida de detección contra Salmonella typhi. Se puede hacer también un hemocultivo, un mielocultivo y este mielocultivo solamente se pide cuando hay sospecha clínica de la enfermedad, pero el hemocultivo es negativo. Y también se sugiere un coprocultivo. Este sería el plan para un paciente en el que hay una alta sospecha, pero la prueba es no concluyente. ¿Cuál sería el diagnóstico definitivo? Pues hacerle una prueba serológica, como el PCR o una ELISA, determinante para lo que estamos sospechando. Finalmente también tenemos a un tercer paciente. En este caso es un paciente que iba pasando por ahí, que reporta decaimiento, cefalea, dolor articular, tiene fiebre, pero cuando ustedes la cuantifican no es una fiebre de 40 grados, sino de 39.9, considerando que pudo haber estado caminando en el sol o estuvo haciendo fila o no sabemos si realmente esta fiebre pues es constante, intermitente o de qué tipo. Y el antecedente que tiene es haber consumido leche bronca, es decir, la leche que recién sale de la vaca, en un puesto ambulante hace 3 días. Entonces, si se dan cuenta, el tiempo de evolución fue diferente que los otros pacientes y el antecedente es diferente, él ya no sabe decir qué fue lo que consumió. Ustedes le hacen estas pruebas y resulta que el antígeno somático de Brucella aortus es el que le sale positivo en esta prueba o en esta prueba cualitativa. Ok, entonces, ¿qué pasa o qué es lo que ustedes deben de hacer con este tipo de resultados? Bueno, pues en la brucelosis
de rutina se deben de realizar 2 pruebas serológicas para la determinación del anticuerpo en pruebas rápidas, que es la reacción que nosotros hicimos, que se llama reacción de Huddelson, y hay otra reacción que se llama rosa de Bengala. Esta, dependiendo de cuál es la que esté disponible. ¿Qué pasa? Bueno, una vez que cualquiera de estas pruebas nos sale positiva, tenemos que hacer la prueba confirmatoria. Y esta prueba, pues, se debe de hacer antes de iniciar cualquier tratamiento farmacológico. Todas estas pruebas deben de repetirse en forma de un control a los 30, a los 90 y a los 180 días. Esta prueba confirmatoria de aglutinación estándar, o SAT, lo que hace es buscar las inmunoglobulinas de una manera específica. Entonces, la IgM nos va a estar hablando de una infección inicial, mientras que la IgG nos va a estar hablando de una infección en etapa crónica. Finalmente, si un paciente tiene la IgA, nos está diciendo que tuvo una infección previa. Por lo tanto, es muy importante parear nuestros resultados de laboratorio con lo que obtenemos en la clínica. Si no, pues nos está saliendo positivo, pero ¿qué tal si el paciente ya tuvo la infección previa y lo que tiene ahorita solamente es una pequeña reacción? Existen muchos formas de cómo ir interpretando estas pruebas, y también hay una prueba de 2-metartriptanol, pero esa vamos a hablar más adelante. Entonces, normalmente, ¿cómo interpretaríamos las pruebas? Si nuestras pruebas rápidas nos salen negativas y nuestras pruebas de detección confirmatorias nos salen negativas, seguramente el paciente es negativo. Si nos están saliendo en nuestras pruebas rápidas positivas y en las demás pruebas negativas, pues probablemente sea una memoria inmunológica. Cuando nuestros pacientes nos empiezan a salir positivos en las pruebas rápidas, pero con un cierto título en nuestras pruebas de determinación o confirmatorias, pues nos están prácticamente hablando de que es positivo. Y bueno, finalmente, existen muchos ejemplos que les puedo dar y muchos ejemplos que podríamos estar utilizando, pero básicamente es lo mismo. Un paciente con una clínica que nos va a sospechar, y aunque nos dé pruebas negativas, seguramente tiene la enfermedad, por lo tanto hay que hacer una prueba confirmatoria. Esto no quiere decir que le vamos a dar el tratamiento luego, luego. Es muy importante que tengamos un criterio clínico. Entonces, bueno, ¿qué podemos llegar a la conclusión de este tema? Que pues, estas reacciones febriles son pruebas diagnósticas que cada vez se están dejando de utilizar por su poco valor diagnóstico. Esto en países donde la prevalencia ya es menor. Sin embargo, en países donde la prevalencia o el número de casos incrementa, pues sí tienen un valor diagnóstico. Ninguna de estas reacciones febriles es un diagnóstico definitivo, por lo que entonces se deben de ocupar pruebas específicas y más confiables para su diagnóstico, que es lo que les estoy mencionando. Y finalmente, la importancia de este tema es que el uso inadecuado de estas pruebas y su mala interpretación pueden generar el uso injustificado de antibióticos. Por lo tanto, pues es importante que ustedes tomen en consideración la clínica del paciente, el lugar en donde se encuentra el paciente, tal vez es una región endémica y por lo tanto tiene los anticuerpos de memoria altos. Y finalmente, pues el criterio médico debe ser muy específico para usar los antibióticos. ¿Qué preguntas me gustaría dejarles en este tema? Bueno, hay unas preguntas a responder que me gustaría que se quedaran. ¿Cuáles son las posibles causas de tener falsos positivos y falsos negativos en la prueba de Widal? ¿En qué consiste esta prueba confirmatoria de aglutinación en presencia de 2-mercaptoetanol y cuándo se indicaría? Es la que estamos hablando de brucelosis. Es muy importante porque en México se utiliza más la prueba SAT que esta, pero habría que tomarla en cuenta. También, ¿en qué consiste el seguimiento de los pacientes que nos presentan cualquiera de estas enfermedades? ¿En qué consiste y cuál es la finalidad de este seguimiento? Muchas veces debemos de hacerle seguimiento para evitar un foco de propagación. Y finalmente, la utilidad de estas pruebas en México. ¿Todavía son útiles? ¿Ya no lo son? ¿En qué debemos de confiar? El criterio médico debe de ser muy importante.
Finalmente, esa es toda la bibliografía sugerida. Sobre todo me gustaría que pudieran consultar este artículo. Es un artículo en inglés, pero nos da una perspectiva diferente de lo que se consideran las reacciones febriles. Espero que hayamos sacado lo mejor de este tema y por mi parte es todo. Nos vemos la próxima. Hasta luego.